Con nosotros nuestro querido amigo y columnista en temas económicos, Marcelo Viso. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Buenas noches a todos. Lamentablemente, Marce nos viene informando hace un tiempo algunas cuestiones que van sucediendo, no solamente en la Argentina, sino también en Brasil, y no como un pesimista, ¿no? Sino como un informado. Así que es importante que esté Marcelo en esta, que forme parte de la entrevista que vamos a tener con Alejandro Taborda, que está con nosotros también, es el vicepresidente de la Unión Industrial de Santa Fe. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido, muchas gracias de verdad. Les propongo tener una conversación más que la formalidad de la entrevista. Tenemos tiempo para charlar. ¿En qué situación estamos, Alejandro? Sobre todo el sector productivo, el sector de las pymes, de las fábricas, de las empresas pequeñas y sobre todo nuestro universo que es Santa Fe. Bueno, el aparato productivo, vamos a empezar por las bases, que necesita 4 o 5 cosas, no mucho más, como para funcionar bien. Necesita una demanda, esa demanda puede ser interna y puede ser externa. Siempre se prefiere la externa porque trae divisas. Por otro lado, necesita energía, necesita materia prima, necesita mano de obra calificada. Y lamentablemente el 2015 a esta parte, todos esos pilares fueron, y necesita financiamiento. Por supuesto. Todos esos pilares fueron bombardeados sistemáticamente con una falta de tino y de tiempos digamos, con la necesidad de sincerar las variables, sincerar las tarifas, sincerar muchas cosas, que el aparato productivo fue el perjudicado. El aparato productivo y el asalariado, que son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque desde el 2015, lamentablemente, nuestro principal y casi único cliente era el mercado interno. El mercado interno. El externo lo perdimos sistemáticamente. Del 2010 hasta el 2015 fuimos haciendo todas las cosas como para perder el mercado externo. Y bueno, en esa situación nos encuentra hoy, con tasas de interés totalmente disparadas, con tarifas extremadamente altas, con un consumo deprimido, y hoy por hoy con este mercado de divisas que nos incide importantemente lo que es la materia prima y todas estas cosas, y la única variable que digamos sea positiva es que te hace más competitivo con el exterior. Lo único que se podría ver y lo único que es enfocado a la empresa exportadora, que lamentablemente hoy no son muchas. Marcelo, vos como una persona que es habitualmente consultada por empresarios, por cooperativas, por el mundo del trabajo, podríamos decirlo, ¿no? De la producción, ¿a dónde está el principal dolor de cabeza? Hay un dolor de cabeza, me imagino que coincide del lado que venga, pero ¿cómo salir de esto? Realmente, si me hubieses preguntado el jueves pasado, te decía que la salida a esto eran los anuncios que el gobierno estaba tomando, porque automáticamente 70 centavos bajó antes del anuncio. Un anuncio de 3 minutos, muy breve, muy conciso. Vamos a salir a pedir 30.000 millones prestados. No dijeron la cantidad, pero después se conoció con el correr del tiempo. Al otro día y durante la misma semana se empieza a hablar de que esto es una negociación, que todavía no es que va a venir, ni está, ni nadie va a venir a socorrernos mañana o pasado, sino que va a llevar unos 90 días de negociación. Tras esos anuncios, ¿qué pasa? Automáticamente el mercado se vuelve desregular. De 22.70 que estaba, está en 24.50. ¿Qué es lo que hace? Y en esto coincido con usted, con Taborda, que esto incide sobre todo, porque no es solamente que tenemos mejor competitividad. Por supuesto que a la empresa exportadora, la balanza comercial del Estado le corresponde y le conviene tener mayor competitividad. ¿Por qué? Porque entra en divisa de extranjero para cubrir déficit o un posible déficit propio de nuestro país. Eso a nivel macroeconómico. Pero a nivel microeconómico tenemos que tener en cuenta que mucho de lo que consumimos, ¿sí?, cosas que compramos normalmente en el supermercado, tienen su origen o dependen de la cotización del dólar para alguno de sus insumos. Yo le voy a dar un ejemplo simple. El plástico con el que se fabrican las bolsas de plásticas que se utilizan de envoltorio de productos alimenticios, se compra en Buenos Aires a 2 grandes exportadores, específicamente se los digo porque ya hablamos en algún momento de los bizcochuelos que estaban produciendo en San Carlos.
se compra de estos exportadores los compran afuera, se viene una bobina de determinada cantidad de kilos, tiene un valor en dólares. ¿Cuál es el problema? No solo de que aumente el dólar, que la persona que lo tiene lo va a retener en stock hasta saber cuál es el valor de venta, porque después tiene que volver a comprarlo. Y la persona que va a vender, no la bobina, sino la bolsa cortada, no puede ni siquiera conseguir los insumos. Lo llama a Buenos Aires, no saben un precio para darle, y automáticamente lo traslada al tercero. El tercero que tiene que envasar algo dentro de... Esto es para hacerlo lo más simple posible el análisis, ¿no? Envasar algo dentro de esa bolsa, no sabe qué es lo que va a salir, y uno dice, ¿cómo el plástico? Bueno, para que se vaya desayunando el país, no solo este tipo de cosas, los plásticos importantes, sino que hay cuestiones como el acero inoxidable que no se produce en el país. Entonces, todo lo que ustedes compren de acero inoxidable, obviamente va a depender del precio del dólar, y parece algo mínimo, pero se forran con acero inoxidable o con algún tipo de derivado de ese acero inoxidable, hasta las cajas de cartón para hacer leche. El famoso paquete de Tetrabric, que tiene un aislamiento térmico, lo tiene por eso, porque tiene un aislamiento metálico entre medio. Entonces, es toda una cadena. Si nosotros dejamos desbocar, empezamos a focalizar cómo solucionamos una situación cambiaria, empezamos a elevar las tasas, como está pasando, para tomar el dinero que anda dando vuelta y que en vez de invertir en dólares se invierta en plazo fijo y vuelva a la industria. Claro, ahí está la línea de financiación que se está hablando. Si yo lo tomo a 40, no lo voy a prestar a 28, lo tengo que prestar a un rinde mayor. Yo soy, si uno es el banco, para que todos lo entiendan, sí, el señor Viso es el banco, yo lo tomo y le pago un interés de 40 a la persona que me da dinero para un plazo fijo, yo al señor Taborda se lo voy a prestar por lo menos 42, si no, no tengo diferencia y no puedo pagarle los sueldos a los bancarios, a mis empleados, digamos. Entonces es una cuestión lógica. Todo esto genera un corrimiento de todo el resto de la economía. Si no se retrotrae, no se trabaja en una banda determinada, a la larga genera... ¿Qué genera? El miedo más grande de los argentinos, inflación. Ahora, no hablemos, Alejandro, por ejemplo, de un ejemplo como Arcor, que es un monstruo latinoamericano. Hablemos de empresas probablemente como la tuya, de empleados, de hasta 30 empleados, pongamos, por ejemplo. ¿Qué charlan entre ustedes? ¿Hay que parar, hay que trabajar, hay que prender menos las máquinas, hay que licenciar a los empleados, hay que tomar crédito, como sea? ¿Cómo se banca el mostrador, por decir un término coloquial? ¿Cómo se banca el mostrador en épocas de crisis como esta? La verdad que la industria vino de un tiempo de una muy buena recuperación, a pesar de que ya por el 2015 ya nos quejábamos del estancamiento, sí, de la alta inflación, del amesetamiento de la demanda. Por lo tanto, las empresas estaban muy ordenadas, con pocas deudas, y esto permitió este colchón de aguantar el personal, de con una menor actividad seguir insistiendo en la parte productiva, porque los galpones están, las máquinas están, el personal. El otro día me decía un periodista, pero están despidiendo. La pyme de 30 empleados, olvídate que pueda despedir a alguien. Un empleado de 20, 25 años le sale 2 millones, 2 millones y medio. Es cerrado prácticamente, ¿no? Es imposible. Además, ¿con qué? No lo tiene hoy para despedir a nadie. Por lo tanto, prefiere ir aguantando el cimbronazo como puede y con las armas que tiene. Ahora, un empleado con 25 años de antigüedad es prácticamente un familiar. Pero por supuesto, además de ser caro, por la relación claro, efectivamente, no tiene, de ninguna manera. Pero hoy por hoy ya las empresas grandes, digamos, sacándola, como vos decías, Arcor, hay empresas de 300, 400 empleados que están en dificultades, y son argentinas, son grandes, pero están en dificultades porque se le ha caído la demanda, porque las tasas con que se tiene que financiar están en la estratosfera, porque las tarifas se han ido a las nubes, porque la materia prima le cambia continuamente, y entonces esas también. Pero vos, por ejemplo, sumando a cómo te incide el dólar, por ejemplo, ayer estábamos en la Unión Industrial y estaban los productores de pollos. Bueno, sí, les mejora. Marcelo habló mucho del tema del pollo hace poco. Sí. ¿Cuándo van a poder exportar? ¿Cuándo? Dentro de 2 o 3 meses. Pero ya le repercute el alimento, ya, de un día para el otro. Sí. O había gente que produce alimentación. La harina está a precio internacional, ¡pum!, se le dispararon el precio de la harina en el momento. Y así esto incide, y todos estos vaivenes económicos realmente
complican y mucho la situación productiva. Sí, Alejandro, perdón. En el ejemplo que das, para que te des una idea, lo hablamos el otro día, de marzo a hoy el tema de los huevos, que se vende en cajón de 12 maples, yo le explicaba un poco a la gente, subió de 400 a 880 pesos por la diferencia del alimento. El tema de la harina subió de 400 y pocos a 650 en el término de 480 a 630, estaba ayer o anteayer, en el término del lapso de un mes. O sea que el huevo que creció un 115%. Bueno, el huevo analizamos que hubo otros factores también, el factor climático, que es pérdida de animales, mortandad de la gallina que pone el huevo, porque el huevo no nace en el cartón, muere la gallina, hay que reponerla, pero no muere una, mueren en los lugares donde están los comederos, mueren 500, 1000, 5000 gallinas juntas, y hay que volver a reponerla, y son 5000 unidades de huevo menos por día. La harina es otro tema porque te viene directamente del cereal, del trigo, y obviamente el trigo al tener cotización internacional aumenta automáticamente. ¿Qué quiso decir el presidente de la Unión Industrial Argentina al plantear que la producción está intacta? Sí, la verdad que no ¿Un fue error? ¿No ¿No piensa eso? No fue una frase feliz. Además nosotros tuvimos la semana pasada en las parejas, la preocupación es importante y la tenemos todos, sacándolo a Ratazzi que tiene su particular percepción de la realidad industrial, pero estamos todos preocupados. Me imagino que quiso decir lo que digo yo: los galpones están, las máquinas están, los empleados están, esperamos la demanda y que estamos, el sector productivo está esperando las condiciones como para arrancar. Me imagino que estuvo enfocada por ahí, y que el problema cambiario realmente es complicado y por las razones que estamos diciendo incide sobremanera en todo. Un buen tipo de cambio sirve como mecanismo de control de importaciones, sirve para ser competitivo en el exterior, pero esto es todo previsible, no tiene que pasar de un día para el otro, ni haber vendido los millones de dólares que vendimos a 20, 50 para comprarlo a 25, 26 pesos como se estaba comprando. Entonces, uno pretende que el Banco Central sea idóneo y maneje este tipo de circunstancias, porque se supone que saben de esto y evidentemente alguien mete la pata y firme. Pero ahora, sí, no, para los dos. Cuando cae la demanda es como un razonamiento de manual. Cae la demanda y se extiende por mucho tiempo esa situación, evidentemente es oscuro el destino de la producción. Sí, por más que uno no quiera ser agorero ni pesimista. Se llama recesión. Bueno, la recesión prolongada, Marcelo lo explica siempre con exactitud. La recesión prolongada, ¿cuál es el remedio a la recesión prolongada en un contexto como este? Tenés que generar consumo, por lo menos mejorar el consumo interno. ¿Cómo lo haces? Tenés que elevar los sueldos, porque el que consume es el asalariado. Pero tenés que elevar los sueldos y elevar el gasto público, que no sea el gasto público en infraestructura, es decir, gasto público en personal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de todo eso? El endeudamiento. Para pagar todo esto tenés que endeudarte. ¿Con qué lo haces si no tenés? El sector público no produce. Entonces ajusta las tarifas, mejora qué cosa, los sueldos públicos o el déficit que puede llegar a tener. Pero si vos de un día para otro dijeras, a ver, ¿cómo mejoramos el consumo en el país? Hay dos opciones: o mejorás el nivel de vida de la persona que va a consumir, o abaratás el costo de lo que estás produciendo. Si vos lo llevás, y ustedes, Alejandro, están trabajando con márgenes mínimos, porque se está trabajando, y yo lo sé por distintas industrias, con márgenes mínimos de hace 3, 4, 5 años, 10 años para ser realista, es imposible abaratarlo más. Y encima tenemos que ver cuál es la incidencia del tipo de cambio de la moneda extranjera sobre algunos insumos, que si aumenta, lamentablemente va a hacer que aumente el costo del producto final vendido. ¿Cuál es el inconveniente? Que hay que tomar una política a largo plazo, como hizo Brasil. Brasil no mejoró toda su economía, donde le incidió un 0,8% la diferencia de la tasa cambiaria. Ojo, hubo diferencias en toda Latinoamérica, ya lo hablamos: Colombia, Chile, Paraguay, Brasil, en todos lados. México. En México, bueno, en toda Latinoamérica. Sí. Brasil tuvo una incidencia de un 0,8%.
Entonces, tiene una economía fuerte. Todos estaban hablando que se le incendiaba el país por cuestiones políticas, echaban a la presidenta, van a meter preso al anterior. Sí. En todo tienen razón, pero en los últimos 14 años el dólar se le fue de un real, cuando se instaura el real, antes estaba la moneda anterior, que si no me equivoco era el cruzeiro, cuando se instaura el real, a hoy 3,40 en 12 años de movimiento. Nosotros instauramos tomamos en los últimos 12 años un dólar de 4,5 cuando fue la salida de la convertibilidad, y cuando nos dimos cuenta los tenemos en 25. Sí, salimos a 1,40. Sí, bueno, pero se fue a 4 y de ahí, yo estaba mirando hoy justo la estadística, uno está mirando, inclusive bajando, se fue a 4, después venían 3, después se fue a 5, después bajó. En realidad los depósitos se pagaron a 1,40. No, es que bueno, eso fue la famosa ley aquella del corralito y todo el tema, que bueno, ahí sí había un tipo de cambio oficial a 1,40, pero tampoco existía la moneda dando vuelta, había que iniciar reacciones legales al Estado para poder cobrarlo. Eso fue muy atrás, estamos hablando del año 2001. Ahora, Marcelo, lo que dijiste recién es que aumenta la demanda poniéndole plata en el bolsillo al asalariado. ¿Dijiste eso? Se puede aumentar la demanda a partir de esa fórmula. Entonces, ¿dejo de hacer el puente y la ruta para ponerle más plata? No. El puente y la ruta... Porque vos la plata que tenés es 1.000, ¿no? Por poner un número. A ver, si quiero poner más plata en el bolsillo del asalariado para que haya consumo y que se reactive el sistema productivo, dispongo de 1.000. Si le pongo más plata, le pongo 900 a ese sector y me quedan 100 para obra. Y no puedo pensar poner 500 para el asalariado y 500 para obra. No te olvides que la obra no se hace sola, hay un montón de gente que participa en la obra y generás mayor cantidad de trabajo. Ahí empiezan a jugar los índices laborales, qué cantidad de desempleo tenés en el país, porque el desempleado no consume. Entonces, para el desempleado tenés dos alternativas: o le generás un trabajo, generás un desarrollo industrial que genere trabajo, le das trabajo por este tipo de obra, hago el puente, o encaminás una determinada cantidad de subsidios. Nosotros eso lo hablamos también en nuestro país, la cantidad de entre jubilación, pensión, subsidios y demás que le demanda es práctica, si no me equivoco, era entre un 40 y un 60% de presupuesto anual. Tremendo. ¿Por qué? Los presupuestos que vos ves, provinciales y nacionales, en la estructura, por ejemplo, si una empresa tuviera esa estructura de salario y todo eso, sería tremendo para nosotros. Y hoy por hoy, cuando vos agarrás y decís el ajuste, la parte privada del asalariado lo está haciendo el 2015. Y el otro aparato, el que no se ajustó nunca. Entonces es como el gradualismo, esa palabra gradualismo, estuvo para un solo sentido, que es para el aparato estatal del gasto. Entonces, automáticamente dijeron, hay que hacer el ajuste ahora se cancelan las obras públicas y se cancelan todos los subsidios industriales, FONTAR, ANR, para ciencia, para tecnología. Eso se canceló de un día para el otro. Pero el otro aparato, el que nosotros, como nos ajustamos nosotros, decimos, ¿y ustedes qué hacen para ajustar esto? Vos decís, para ponerle más plata al asalariado. El del aparato productivo, el de esta cantidad de estructura que tiene el Estado, o ponerle a mi empleado, que estamos en un perder ahora, porque cuando yo hablo con mi empleado digo, mire, a lo que le pasa a ustedes, que no pueden pagar la energía eléctrica, que no pueden pagar el colegio de su hijo, que le cuesta llenar el tanque del auto, que le cuesta comprarse ropa. Me pasa a mí. Entonces estamos en un perder. A mí me cuesta una enormidad pagar los sueldos, a mi empleado no le alcanza. Entonces, ¿dónde se está yendo el dinero? En todos estos manejos financieros que nos pasan los millones de acá para allá y no entendemos dónde está la riqueza que se quiere generar. Lo advertimos desde ya el 2015, que esto, parar la rueda como se paró, iba a traer eso, una baja del consumo, una baja del salario y una baja de actividad. Que la actividad es la que tiene que pagar más impuestos y con eso ir arreglando tu presupuesto. Hay que generar, como dice Alejandro, la salida más rápida de todo esto es generar mayor cantidad de actividad, mayor cantidad de producción dentro del país, no afuera. A ver,
En algún momento se habló de que en los segundos 6 meses de gobierno iban a venir las inversiones extranjeras. No había, yo te lo dije en aquel momento que no había condiciones porque el dólar estaba caro. Eso pasó al al tercer semestre, viene pasando y teóricamente el primer semestre del año que viene va a ser la lógica. Pero no nos olvidemos que no es solamente el único punto del valor del dólar. Lo que está hablando Alejandro es cierto. Necesitamos reglas y pautas claras para todo. La ley laboral, de la cual se habló el año pasado y se habló desde octubre a noviembre, se convocaron sesiones extraordinarias y demás, todavía en mayo de este año no se ha tratado. Entonces no existen pautas claras para un posible inversor. ¿El inversor qué va a hacer? ¿Va a poner una fábrica en la Argentina o va a invertir en los bonos? Hoy por hoy invierte en los bonos, tiene una tasa del 40% anual. Sí, también te puedo decir esto. Las reglas de juego también están planteadas de esta forma y de esta forma durante una década. El inversor que vos señalás no puso el grito en el cielo porque los números cerraban. Del inversor extranjero, el posible inversor que venía de afuera o el inversor local incluso durante un periodo 2003 a 2013 o 2004 2013. No, pero no te olvides que nosotros tuvimos el mayor periodo de inversión extranjera desde el año 91 hasta que terminó el gobierno de Menem, el 90 y... Me corrijo. Entonces, teníamos otra ley laboral, teníamos otra regla de juego, pero teníamos otro tipo de está bien, pero la inversión que era palpable, que era verificable, que existió en un periodo 2003-2013, por poner un periodo, fue una inversión importante donde entre muchas comillas el costo laboral no era un problema. Claro, pero estamos hablando de inversión, la inversión productiva y sobre todo la extranjera. Hace 15, 20 años que no entra. ¿Por qué no entra? En primer lugar, por los gobiernos anteriores no había seguridad jurídica, el problema laboral, el problema de costos, el problema de cómo me llevo mi ganancia. Claro. Entonces estaba todo complicado, había un aislamiento internacional importante, no te prestaban. Vos te manejabas. Se había roto entonces no había. Este gobierno que pensó de que iban a venir una lluvia de inversiones, la hubo, pero capitales golondrina que vinieron, se sacó todos los controles y el inversor productivo piensa lo siguiente: ponele, yo te voy a vender este vaso y lo produzco en Taiwán. Si vos me lo permitís importar sin problema, ¿para qué me voy a ponerlo a fabricar? En el caso de que tenga un mercado enorme de vasos y diga, che, los fletes me complican para traerlo, más vale pongo una fábrica acá. ¿Cómo estamos de financiación interna? Porque los dólares te lo van a traer para poner la fábrica, pero después la estructura nacional se tiene que trabajar sola. Así trabajan las empresas. No, los costos financieros son tremendos. ¿Y cómo estamos con la parte laboral? No, hay una conflictividad importante, hay una presión tributaria importante sobre el trabajo. ¿Y cómo está mi mercado, que es el que me va a comprar los vasos? No, lo estamos ajustando porque estamos subiendo las tarifas, porque estamos... ¿Y cómo está mi energía? No, la energía ya está a niveles carísimos por sobre el contexto internacional. ¿El tipo para qué va a venir a invertir acá? ¿Y en qué puede invertir? En bonos. Meter a los bonos que te va a dar mucho más y no tenés que tener una fábrica. ¿Lo pensás vos? ¿Lo piensa él? Cualquiera piensa así, salvo algún iluminado que dice que la gente piensa diferente. En el mundo se piensa normal, como se piensa en tu casa, como pensamos, es matemático. Yo voy a poner una fábrica en otra provincia, si mi flete es caro para llevarlo, si tengo mercado donde voy a poner la fábrica, si tengo gente que me va a trabajar la fábrica. Por eso, si no, la tengo de Santa Fe, que es más barato. Y así es en el mundo también. Es natural. Hablaba de la reforma laboral, Marcel. No, hablé en términos generales. ¿Pensás que está pidiendo eso, digamos, el mercado? Ya se había empezado a hablar. Sí, en realidad no es una pregunta, es una afirmación. Sí. ¿Pensás que están dadas las condiciones para que ahora se avance en esa ley? No creo que primero tienen que solucionar el problema que están teniendo hoy antes de avanzar sobre la ley. Sobre el final del año pasado estuvimos viendo cuáles fueron los resultados de avanzar
sobre aquella ley previsional, la explicamos y vimos los resultados por televisión. No creo, y yo lo dije en aquel momento, de que esta ley no genere una resistencia, va a generar una gran resistencia. Lógicamente, se dieron los primeros pasos tratando de darle un corte a algunas personas que el Estado suponía que tenían problemas, y de hecho después cuando fueron investigados un poco más a fondo, los tenían a niveles sindicales. Entonces, ¿qué es lo que se estuvo tratando de hacer hasta el día de hoy? Mostrar una postura de que algún sector estaba cometiendo errores, y esos errores podían ser corregidos o pueden ser corregidos mediante un ingreso estatal para manejar determinadas áreas. No sé cómo lo van a terminar de definir. Obviamente todo esto va a tener cambios y no va a ser la ley tal cual la plantearon el año pasado. Tampoco va a ser la reforma laboral de Brasil de esa forma, pero sí tiene que darse alguna seguridad legal de este tipo a la persona que viene a invertir desde afuera, porque te la va a pedir. Nosotros estamos pagando cargas sociales muy altas. Las cargas sociales en total significan entre un 45 y un 50% del valor de bolsillo de la persona, del empleado. Un sueldo de 10.000 en realidad cuesta 15.000. La persona que cobra 10.000 pesos de bolsillo sale 5.000 de cargas sociales, entre lo que le descuentan de sueldo a él, que es un 19, un 20%, y lo que tiene que aportar el empleador. Entonces, es un costo altísimo. En algún momento se habló de que eso iba a bajar. Bueno, se fueron dando algunas cuestiones, pero todavía seguimos trabajando y seguimos viendo, porque eso va a ser una cuestión de extensión en el tiempo. Estamos condicionando cualquier mejora a que se mantenga la misma condición de gobierno. Si estamos proponiendo hoy un plan para, como en aquel momento, el anuncio, uno de los primeros anuncios que me acuerde, y porque es algo de lo que estamos hablando, es: vamos a sacar las retenciones a la soja, por ejemplo, que es el cereal más importante de la Argentina, que en su momento estaba en el 35%. Perfecto, la vamos a sacar, pero la vamos a sacar 2 ahora, 3 el año que viene. Es un proceso que va a llevar 10 años. Entonces, te obliga a 10 años mantener la política actual. No podés cambiar políticamente ni siquiera las caras visibles, porque lógicamente el plan no te va a servir. Lo han usado todos los políticos importantes. Lo usó Perón con el plan quinquenal, estamos hablando personalmente, ¿no? Lo usó Lula con algunos planes en Brasil, que no viene al caso, que estaban financiados por el BNDES, que es lo que vos hablabas recién de lo que nosotros le llamaríamos un FONTAR acá en la Argentina, que no se da más. Pero ¿a qué te obliga? A tener económicamente presa a una población sobre una política. La política mantiene presa a un determinado sector de la población para que se mantenga el mismo plan. Yo no digo que está bien, que esté mal o bien implementarlo gradualmente. Si vamos a implementar un plan de esto gradualmente, perfecto, implementemos todo, un tipo de cambio gradual. No puede ser de un día para el otro de 17. El año pasado empezamos a analizar, en agosto del año, antes de que se vote la ley de presupuesto, la nueva ley de presupuesto, qué número le iba a poner el Estado Nacional al dólar para energía, como es el caso que vos hablabas. Se hablaba de 19.50, entonces que a fin de año iban a estar en un 19.50 para mantenerse durante este año, con una diferencia de un 10%, 20%, que es lo que permite el presupuesto salir fuera o caer afuera del presupuesto. En diciembre estábamos en 21, 20.50, 21, y en enero estábamos rozando el 22, y ahora nos estamos dando cuenta que roza el 25, 26. Una pregunta para los dos, la última, por lo menos de este bloque. En tu condición de estudioso y de hombre de consulta, Marcelo, y en condición de hombre del mundo de la producción, en el caso de Alejandro, ¿hay países, comunidades, estados, sociedades que han pasado por este proceso recesivo con las condiciones que le imponen los organismos de crédito internacional, como ya sabemos que imponen? Hay situaciones y la pregunta es, de estados que hayan salido de una manera, saltando hacia adelante, de una manera ordenada, de crecimiento, o lamentablemente termina en una crisis donde es dar vuelta a la página y barajar y dar de nuevo. No.
No sé, Que nadie quiere, aparte de algo así, ¿no? Que nadie quiere. No, hay muchos ejemplos. Ecuador fue uno de los que en su momento tuvo un problema muy grave. Con Bucaram. Se implementó políticas argentinas, de hecho llevó el ex Cavallo. ministro de Economía a Cavallo, dolarizó la economía y no tuvo más problemas de... Aquí el gran inconveniente que es, como yo te decía, nosotros estamos pendientes del dólar porque, por un lado, por la cuestión psicológica del ahorro, que el 90% de nuestro país ahorra en esa moneda extranjera que es fuerte y que es teóricamente confiable, y claro, cuando se va apreciando, va perdiendo, va ganando, o sea, se aprecia el dólar, quiere decir, aumenta su valor con relación al peso, y va ganando dinero, entre comillas, y eso no va a cambiar nunca, eso tiene décadas de es cultural, es cultural. Y por el otro lado tenemos el tema de la incidencia productiva del valor del dólar. Pero eso, a ver, el FMI nos va, que es la pregunta de fondo, nos va a exigir condiciones netamente lógicas. No te va a pedir que vos vendas el país, ni que embargues la catarata, ni que le prendes la fragata Libertad para prestarte el dinero. No lo va a hacer. Te va a pedir que reduzca el gasto público, que te ajustes a una determinada pauta. ¿Por qué? Porque tiene que todo el Estado visto desde un punto de vista financiero tiene que ser eficiente. Si no es eficiente, si gasta más de lo que no puede pagar los compromisos que tiene justamente con esos organismos de crédito. Yo entiendo que y va a haber muchos llamados que me van a decir si es ineficiente, por más que sea ineficiente tiene que mantener a la gente y tiene todo perfecto, pero cuando esa ineficiencia llega a los sectores de educación, salud y seguridad, estamos en problema todos. Por más que tengamos a todo el mundo contento y todo el mundo tenga lo que piense que gana, gane lo que piensa que debería ganar, si no tenemos seguridad porque no hay dinero para comprar patrulleros o porque la ineficiencia nos llevó a no tener tecnificación o no tener personal dentro de una patrulla, estamos muy complicados. Si el hospital no tiene insumos, también estamos muy complicados, estamos complicados todos. Y si no hay educación, lamentablemente no existe un futuro. Que Ecuador es un ejemplo de una salida hacia adelante. No, Ecuador es uno de los ejemplos de cómo se salió rápidamente de una situación. No vamos a valorizar la economía, que culturalmente no se puede hacer en la Argentina. Brasil tuvo un plan de casi 16 años, y yo creo que tienen hoy una base económica de determinada durabilidad como para decir podemos afrontar una crisis. No quiere decir que se salga de una crisis de esa forma, pero ellos en algún momento, cuando nosotros teníamos la ley de convertibilidad, o corregime Alejandro, los productos argentinos se vendían en Brasil mucho mejor. Nosotros compramos cualquier cosa brasileña porque era muy barato, era un mercado que tenía altibajos todos los días. ¿La luz al final del túnel está? ¿La ves? ¿La ven? Yo nunca dejo de tener esperanza, por eso uno invierte en la producción y ha habido momentos que nos ha ido bien, de hecho hemos crecido, la industria ha crecido mucho, fundamentalmente del 2003 al 2007, 2008, donde empezaron los problemas, y el tema del dólar, algún día nos vamos a dar cuenta que el dólar no lo fabricamos nosotros, lo hacen en Estados Unidos y es como un commodity para nosotros. ¿Cómo se obtiene? Vendiendo afuera, no hay forma. Acá ahorramos en dólares, viajamos en dólares y creemos que es un statu quo nuestro de que el dólar viene y no es así. Por lo tanto, si queremos seguir el mismo ritmo de ahorro de dólares, viajes y mantener este sistema actual, hay que vender más al mundo. Para vender más al mundo tenemos que tener energía, tenemos que tener buena infraestructura y tenemos que tener un Estado más ágil y menos pesado para el tipo que produce. Hoy por hoy, como estamos empantanados, te hago un ejemplo rápido. Si en el 2015 pagábamos 100 pesos la energía eléctrica, hoy lo pagamos 1000. De IVA pagábamos el 27%, eran 27 pesos. Hoy pagamos 270 de IVA y no le alcanza. Y impuesto a las ganancias, a nadie se lo bajaron, se incrementó. Los balances siguen cobrándote sobre que no lo podés actualizar. Ahora salió una actualización. No alcanza, todo lo que vos pagás en impuestos no alcanza porque los gastos se acomodan a este elefante que tenemos en el Estado. Entonces, de esta manera no se puede ser competitivo. Eso sí, cuando te viene un producto más barato te dicen, che, vos no sos competitivo, pero estamos pagando 50 y pico %
de aportes sociales contra un salario. Y así sucesivamente en todos los órdenes de la vida. Entonces, evidentemente, el peso va a tener valor cuando el Estado lo cuide. Si vos tenés un cheque de una empresa seria, decís, che, qué buen cheque, lo agarro. Cuando tenés uno que no es seria, decís, este es un cheque volador, me lo saco encima rápido. Eso pasa con el peso. Qué buena porque metáfora, sí. el jefe de familia tiene que ser ético, tiene que cuidar la moneda y tiene que cuidar los gastos. Cosa que acá no se hace. Estamos desde el nepotismo de todos los gobiernos, todas las clases, no hablemos de un solo gobierno, sí, hasta la desproporción en el gasto público, hasta en estos manejos turbios de que funcionarios de los gobiernos son funcionarios de empresas financieras internacionales que se vieron favorecidas por estos cambios de dólares. Realmente el padre de familia no está funcionando y hasta ahí termina mi esperanza. Gracias a los dos por haber venido.